Para disfrutar audiolibros presenta Las Mil y Una Noches, narrado por Sundi Logare. Acompáñanos en este viaje literario. Pero cuando llegó la noche 270, la pequeña Doniazada esperó a que Sherazada hubiese terminado su cosa con el rey Shahriar, y levantando la cabeza, exclamó: «Oh, hermana mía, ¿qué aguardas para contarnos esas anécdotas del delicioso poeta Abu Nuwas, amigo del califa y el más encantador entre todos los poetas del Irán y de Arabia?» Y Sherazada sonrió a su hermana y le dijo: «Solo espero el permiso del rey para narrar algunas aventuras de Abu Nuwas, que, efectivamente, era un exquisito poeta, pero un grandísimo libertino». Entonces, la pequeña Doniazada se levantó de un salto y corrió a abrazar a su hermana, diciéndole: «Te ruego que nos enteres de lo que hizo, cuéntanoslo enseguida». Pero el rey Shahriar, volviéndose hacia Sherazada, le dijo: «Verdaderamente, Sherazada, me agradaría oír una o dos de esas aventuras, que preveo son deliciosas. Pero he de hacerte observar que esta noche me atraen más elevados pensamientos, y me hallo predispuesto a oír de tu boca algunas palabras de sabiduría. Así, pues, si te acuerdas de cualquier historia que pueda adiestrarme en el conocimiento de los preceptos buenos y haga que mi espíritu se aproveche de la experiencia de los prudentes y los sabios, no creas que dejaría de interesarme. Al contrario. Luego, si no se acaba mi paciencia, podrás, Sherazada, entretenerme con esas aventuras de Abu Nuwas». Al oír tales palabras del rey Shahriar, Sherazada apresuróse a responder: «Precisamente, oh rey afortunado, durante todo el pasado día medité sobre la historia de una joven admirable de belleza y a quien llamaban Simpatía, y estoy pronta a comunicarte cuánto sé de su conducta y de sus maravillosos conocimientos». Y exclamó el rey Shahriar: «Por Alá, no tardes más en ponerme al corriente de lo que me anuncias, porque nada me es tan grato como escuchar doctas palabras dichas por jóvenes hermosas, y anhelo mucho que la historia prometida me satisfaga por completo, y a la vez me sea provechosa y me sirva cual ejemplo de la instrucción que debe poseer todo buen musulmán». Entonces Sherazada reflexionó un instante y, después de levantar un dedo, dijo: «Historia de la docta Simpatía. Se cuenta, pero Alá está mejor instruido en todas las cosas, que había en Bagdad un comerciante muy rico, cuya casa sostenía un tráfico inmenso. Gozaba de honores, de consideración, de prerrogativas y privilegios de todas clases, pero no era dichoso porque Alá no extendía sobre él su bendición hasta el punto de conceder un descendiente, aunque fuera del sexo femenino. A causa de ello, había llegado a viejo sumido en la tristeza, y veía cómo, poco a poco, sus huesos se volvían transparentes y curvábase su espalda, sin poder obtener de alguna de sus numerosas esposas un resultado consolador. Pero un día en que había distribuido muchas limosnas
y visitado a los santones, y ayunado y rezado fervorosamente, se acostó con la más joven de sus esposas, y merced al Altísimo, aquella vez la dejó fecundada en tal hora y tal instante. Al llegar al 9º mes, día tras día, la esposa del comerciante parió felizmente un niño varón, tan bello que se diría era un trozo de luna. En su gratitud hacia el donador, no se olvidó a la sazón el comerciante de cumplir las promesas que hizo, y durante 7 días enteros socorrió con largueza a pobres, viudas y huérfanos. Después, en la mañana del 7º día, pensó dar un nombre a su hijo, y le llamó Abul Hasán. El niño se crió en brazos de nodrizas y en brazos de bellas esclavas, y como a cosa preciosa le cuidaron mujeres y criados hasta que estuvo en edad de estudiar. Entonces se le confió a los maestros más sabios, que le enseñaran a leer las palabras sublimes del Corán y le adiestraron en la escritura hermosa, en la poesía, en el cálculo y sobre todo en el arte de disparar al arco. Por lo tanto, su instrucción superó a la que en su generación y su siglo era corriente. Pero no fue esto todo, porque a sus diversos conocimientos añadía un encanto mágico y era perfectamente bello. He aquí en qué términos los poetas de su tiempo describieron sus gracias juveniles, la frescura de sus mejillas, las flores de sus labios y el naciente bozo que los adornaba. ¿Ves en el jardín de sus mejillas esos botones de rosa que intentan entreabrirse, aunque la primavera pasó ya por los rosales? ¿No te asombra ver todavía florecer la rosa y apuntar el bozo en el hoyo sombrío de sus labios, como las violetas bajo las hojas? El joven Abul Hasán fue, pues, la alegría de su padre y la delicia de sus pupilas durante el tiempo que el destino le marcó de antemano. Pero cuando el anciano sintió acercarse el término que le estaba fijado, hizo sentarse a su hijo entre sus manos un día entre los días, y le dijo: Hijo mío, se aproxima mi fin, y ya solo me resta prepararme a comparecer ante el dueño soberano. Te lego grandes bienes, muchas riquezas y propiedades, poblados enteros y fértiles tierras, y abundosos huertos que os bastarán para vivir, no solo a ti, sino también a los hijos de tus hijos. Únicamente te recomiendo que sepas aprovecharte de ello sin abusar y dando gracias al retribuidor y con el respeto que le es debido. Luego murió de su enfermedad el viejo comerciante, y Abul Hasán se afligió en extremo, y cuando terminaron las exequias, estuvo de duelo y se encerró con su dolor. Pero no tardaron sus camaradas en distraerle y alejarle de sus penas, obligándole a entrar en el hammam para que se refrescara y a cambiar de trajes luego, y le dijeron, a fin de consolarle por completo: quien se reproduce en hijos como tú no muere. Aleja la tristeza, pues, y piensa en aprovecharte de tu juventud y de tus bienes. De modo que Abul Hasán olvidó poco a poco los consejos de su padre y acabó por persuadirse de que eran inagotables la dicha y la fortuna.
Así, pues, no dejó de satisfacer todos sus caprichos, entregándose a todos los placeres, visitando a las cantarinas y tañedoras de instrumentos, comiendo todos los días una cantidad enorme de pollos, porque le gustaban los pollos, complaciéndose en destapar las botellas añejas de licores enervantes y de oír el tintineo de las copas que se entrechocan, deteriorando lo que pudo deteriorar, arruinando lo que pudo arruinar y trastornando lo que pudo trastornar. Hasta tal punto que a la postre se despertó un día sin nada entre las manos, a no ser su persona. Y de cuántos servidores y mujeres le hubo legado su difunto padre, no le quedaba más que una sola esclava entre las numerosas esclavas. Pero aún tuvo que admirar la continuidad dichosa de la suerte, que quiso fuese precisamente la propia maravilla de todas las esclavas de las comarcas de Oriente y de Occidente, la que habitaba en la casa, ya sin lustre, del pródigo Abdul Hassan, hijo del difunto comerciante. Efectivamente, esta esclava se llamaba Simpatía, y en verdad que jamás nombre alguno cuadró mejor a las cualidades de la que lo llevaba. La esclava Simpatía era una adolescente tan derecha como la letra Alep, de estatura proporcionada, y tan esbelta y delicada que podía desafiar al sol a que prolongase en el suelo su sombra. Maravillosas eran la belleza y la lozanía de su rostro. Todas sus facciones ostentaban con claridad la huella de la bendición y el buen augurio. Su boca parecía sellada con el sello de Soleimán, como para guardar precisamente el tesoro de perlas que encerraba. Eran sus dientes collares dobles e iguales. Las dos granadas de su seno aparecían separadas por el intervalo más encantador, y su ombligo era lo suficiente ancho y profundo para contener 1 onza de manteca moscada. En cuanto a su grupa monumental, remontaba dignamente la finura de su talle y dejaba profundamente impreso en divanes y colchones el hueco creado por la importancia de su peso, y a ella se refería esta canción del poeta. Es solar, es lunar, es vegetal como el tallo del rosal, está tan lejos del color de la tristeza, cual lo están el sol, la luna y el tallo del rosal. Cuando aparece, conmueve profundamente los corazones su presencia, y cuando se aleja, los corazones quedan aniquilados. El cielo está en su rostro, sobre su túnica se extienden las grandezas del Edén, entre las cuales corre el arroyo de la vida y la luna brilla bajo su manto. En su cuerpo encantador se armonizan todos los colores, el encarnado de las rosas, la blancura resplandeciente de la plata, el negro de la baya madura y el color del sándalo, y es tan grande su belleza que hasta el deseo la defiende. Bendito sea quien desplegó sobre ella la hermosura, feliz el amante que pueda saborear las delicias de sus palabras. Tal era la esclava Simpatía, único tesoro que poseía aún el pródigo Abul Hassan. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. En el próximo capítulo escucharemos la noche 271.
Esperamos que hayas disfrutado esta lectura. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal para que seas notificado cada vez que subamos nuevos capítulos. Hasta pronto.